este segundo bloque de MBD Noticias. Estamos recibiendo con muchísimo gusto al subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Di Candia. Un gusto tenerte esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, Pilar, poder compartir este ratito. Por favor, ayer estuvieron en el Parlamento, ¿no? Junto con la ministra de otras jerarquías, en la Comisión de Vivienda y Territorio, justamente para hablar de un tema que se ha hablado mucho en estos últimos tiempos y años, como es la ley de vivienda promovida. ¿Qué cambios están apostando a hacer que no ha dado resultado esta iniciativa? Bueno, no es que no haya dado resultados la iniciativa. A ver, pongamos las cosas en su lugar. En realidad, la ministra había expresado con mucha claridad hace unas semanas, incluso meses, lo había hecho incluso Cairo cuando asumió en marzo, que no había que tener miedo a discutir, a analizar y ver en profundidad las leyes, que son construcciones humanas, y como toda construcción humana hay que verla en el marco de las realidades y cuáles son las consecuencias que generan en la gente y en los territorios. Nosotros lo que analizamos con mucha seriedad, además porque nos tomamos el tiempo, se generó una comisión con muchos técnicos del Ministerio, de las diferentes dependencias del Ministerio y también de la Agencia Nacional de Vivienda, del Banco Hipotecario y del Ministerio de Economía, que participaron en ese análisis global de la ley. Por eso ustedes van a ver, los televidentes van a ver que cuando nosotros hablamos de transformación, son transformaciones en el proceso de la Ley de Vivienda Promovida, pero también en un subsistema, por explicarlo así, de la Ley de Vivienda Promovida, que es el Plan Entre Todos, porque se analizó globalmente el trabajo de esta ley. Vimos que existieron, con las transformaciones en el tiempo, tres momentos muy claros, ¿no? De lo que fue la primera ley del 2011, los cambios que se generaron entre el 2017 y 2020, y a partir de la liberalización total, diríamos, de el último gobierno de la Ley de Vivienda Promovida a partir del 2020. Esos procesos tuvieron consecuencias muy positivas, en algunos casos, como fue la construcción de ciudad en zonas centrales, la recuperación de baldíos, la recuperación de edificios en desuso, cosa que la ciudad necesitaba, la generación de stock habitacional también creció de forma contundente a partir de esta ley, y obviamente el empleo y la inversión, que es algo que el país debe buscar. ¿Qué era lo que nosotros marcábamos durante todo este tiempo? Es bueno, que una cosa era esa inversión y ese empleo generado desde una perspectiva país necesaria, y otra cuestión era para el Ministerio de Vivienda cómo enfocar los recursos nuestros en la población objetivo del Ministerio de Vivienda, que deben ser los sectores medios y los sectores medios bajos y bajos. Entonces, la definición que se toma es que el Ministerio de Vivienda va a enfocar el análisis y la promoción de vivienda promovida en lo que compete a la vivienda bajo la órbita de la Ley de Vivienda Promovida, topeada y subsidiada, es decir, para los ingresos medios y medios bajos. Cuando decís ingresos medios y medios bajos, ¿qué es? ¿No? Porque cuando yo te decía y de alguna manera te trataba de provocar con respecto a que no ha dado el resultado esperado, yo pienso desde el punto de vista de la gente, que una persona de 29 años, 30, que quiere comprar su primera vivienda, incluso esas viviendas enmarcadas en esta ley, no le ha sido tan fácil acceder. No lo es. Por eso pensaba desde el punto de vista de la gente, no en el resto de los puntos. El resultado de los últimos años de la Ley de Vivienda Promovida, tal como está hoy, es para ingresos, según el análisis que hace, y ayer lo explicaba la ministra en la comisión, la Facultad de Arquitectura y Diseño, en el último análisis que hace de la ley, para ingresos familiares que superan los casi 110.000 pesos, 108.000 y pico, ¿tá? Que en realidad es un público que ya es bancarizable y que ya en el mercado puede conseguir el acceso al crédito y a la vivienda. Por eso es que nosotros definimos que ese tipo de proyectos, como mirada país, sean analizadas su promoción y promovidos por el Ministerio de Economía, a través de la COMAP, como una promoción de la inversión y el empleo, pero no verla nosotros, ni promoverla nosotros como una herramienta de acceso a la vivienda a los sectores objetivos. Lo que sí vamos a enfocar nosotros... Es difícil acceder a un ahorro previo con eso. Por supuesto, no, estas son cosas distintas. En el programa Entre Todos, las familias van subsidiadas. Primero, las viviendas están topeadas, se puede construir hasta determinado costo de vivienda, ¿tá? Y luego entran en un programa donde la familia va a llevar un subsidio. Hasta ahora, el programa que no tuvo gran desarrollo porque empezó el último año del gobierno anterior, los topes de subsidio estaban en un 15 o en un 30%.
Nosotros, dentro de las transformaciones que le vamos a hacer al Entre Todos, que son varias, porque el Entre Todos tenía un objetivo aplaudible, era una interesante política pública, pero estaba mal desarrollada, tiene incongruencias con el resto de las políticas del ministerio, así que estoy tratando de ser pedagógico porque son temas un poco complejos de entrar en el detalle, pero vamos a generarle cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Que la línea de subsidios de las familias entren en la misma línea del resto de los programas. Esto es, que acompañen el ciclo de vida y las transformaciones de la familia. Porque una cosa es, como estaba hasta ahora, como es hasta ahora, que nosotros le demos un subsidio del 30%, por ejemplo, durante 25 años, no revisable, esto hoy es no revisable, nosotros lo vamos a hacer revisable cada determinada cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque una familia en un momento puede estar mucho mejor y no necesitar ese subsidio, o incluso puede tener una dificultad laboral, familiar, que necesite una línea de subsidio diferente. Entonces eso puede rotar, quizá un día es el 30%, otro día es el 5%, el 40% o nada, ¿no? De acuerdo al ciclo. Eso es subsidio a la cuota que paga la familia al banco hipotecario para pagar su vivienda. Otra modificación importante es que hasta ahora en ese plan las empresas traían los clientes. Es decir, bueno, yo hice este proyecto, estas son las familias que están dentro del margen de ingresos que pide el banco hipotecario y esta es la línea de subsidios que hay que dar. Y el ministerio lo otorgaba. Ahora nosotros vamos a recibir los proyectos a construir, se van a construir y a hacer llamados públicos para que las familias se presenten a través del ministerio y sea el ministerio el que dice quién va a vivir a esas nuevas viviendas. Obviamente que si no existe, si hay más anotados, como siempre pasa, se sortea, y si no hay, los desarrolladores la pueden vender como cualquier otra propiedad. ¿Y qué pasa con una de las críticas era que se había concentrado la construcción en el área metropolitana, sobre todo en Montevideo? Sí. ¿De qué manera se va a incentivar para que sea en el resto del país y cuáles son los departamentos que tienen mayores necesidades de vivienda? Bueno, en este caso la Ley de Vivienda Promovida del 2011 a hoy generó luego el 2020 un aumento de proyectos y algunos localizados también en el interior del país, sobre todo en zonas costeras, pero es real que es una ley que en el interior del país, ni hablar en interior profundo, no ha tenido prácticamente muchos resultados. Acá dos cosas, sin embargo, dicho esto, el Entre Todos sí ha tenido varias cantidades de proyectos en el interior del país. Entonces nosotros creemos que focalizando los recursos en este plan, en el interior se va a construir, el peso además de la tierra en el proyecto total tiene menor incidencia, eso facilita también a que se desarrollen mayor cantidad de proyectos ahí, pero cuando hablamos de primera vivienda igual hablamos también de una serie de instrumentos, es una caja de herramientas, no hay una herramienta única que ayude a que todos accedan a la vivienda. ¿Cuándo va a estar presente? ¿Cuándo va a estar esto vigente? Bueno, esto tiene que ir con el presupuesto quinquenal, muchas de esas modificaciones. También los funcionarios están trabajando en la construcción del proceso administrativo, que es muy importante, ¿no? Cómo es que se hace todo esto, y tendría que estar a partir del 1 de enero del 26, ¿verdad? Claro, con el presupuesto vigente y con el proceso administrativo. Te hago una pregunta que capaz que no es muy simpática, pero cuando decís de primera vivienda, que sea subsidiado y tal, en cuanto a la calidad, ¿no? Porque a veces digo, bueno, viviendas para gente de menos recursos claro. y no son tan buenos los materiales, machetean, por decirlo en lenguaje coloquial, en ese tipo de cosas. En ese sentido... En el metraje también, que es otra de las críticas. Bueno, hay una crítica importante, sí, a las modificaciones que el mercado ha hecho en las construcciones de vivienda promovida. Eso es así. En el caso del Entre Todos, nosotros, ¿qué es lo que la vivienda promovida del Ministerio va a enfocar? Vamos a estar impulsando construcciones para familias. Esto implica 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, 4 dormitorios. Necesitamos que exista stock habitacional para las familias. También hay informe de UNICEF hace poco, que lo estuvimos viendo con la ministra, con el gabinete, que claramente demuestra que hay una necesidad de stock habitacional para familias, que el mercado a veces no genera esa oferta. Obviamente en lo que esté impulsado por el Ministerio vamos a ir por ahí. Obviamente que luego lo que es vivienda promovida, digamos la de hoy, que va a encargarse el MEF, veremos qué es lo que sucede, pero igualmente nosotros vamos a mantener nuestra obligación, además constitucional, que es lo que está relacionado con el ordenamiento territorial, ¿no? Por más que la promoción la analice y la gestione el MEF en el caso de la inversión y del empleo,
va a tener una previa aprobación del Ministerio de Vivienda en cuanto al producto arquitectónico, porque la vivienda sigue dependiendo el producto del Ministerio de Vivienda, y el ordenamiento territorial. ¿Dónde se ubica? Porque además de construir vivienda, construimos ciudad, ¿no? Y el impacto territorial que tienen la construcción de algunos de estos enclaves es importante, ¿no? ¿Y qué pasa con la limitación de a 100 unidades de los nuevos proyectos? Sí. Que eso es criticado por lo menos por parte del empresariado. ¿Cómo lo ven ustedes esa crítica y por qué esa limitación? Sí, no fue una cuestión que plantearan en las reuniones los empresarios. Hemos tenido, imagínate tú, en estos meses infinitas reuniones, tanto con las cámaras, con las asociaciones como con promotores específicos. En general, sus comentarios tenían que ver más con cuestiones de gestión, de velocidad, de trámites duplicados, que eso lo estamos viendo también de solucionar, y tiene que ver principalmente con esto que decía anteriormente, la consecuencia territorial en la construcción de ciudad que tienen construcciones de proyectos mayores a 100 viviendas es muy grande, es importante. Entonces, tenemos que ver cuáles son esos enclaves permitidos junto con los gobiernos departamentales para poder autorizar, porque en esto las intendencias tienen mucho que ver en el desarrollo urbano de las ciudades, y el impacto no es el mismo. Entonces, en principio, quiere decir que en el tiempo no se puede revisar, pero en principio vamos a ir hasta 100 viviendas para promover. Claro, ¿cuál es...? Digamos, APCU dijo que estaba de acuerdo en todas las líneas, por ejemplo. Sí, la Cámara Inmobiliaria es que tiene diferencias ahí. ¿Qué pasa? Es decir, ¿cuál es el horizonte que ustedes se plantean que esto puede llegar a impulsar las viviendas, la construcción de nuevas viviendas? Bueno, nosotros creemos que con el impulso... Vivienda Promovida ya tiene incorporada, con la reglamentación actual, miles de proyectos en la ANB. Si hoy no se presentara ninguno más en la ANB, con la cantidad de proyectos que ya hay, tenemos construcción durante 3 o 4 años bajo las mismas reglas que ya hay hoy. Eso para que quede claro. Cambian. No, porque Uruguay, por suerte, es un país que respeta absolutamente sus marcos jurídicos. Quien ingresa con un marco legal, ese marco legal se le respeta. Entonces, eso va a seguir así. Luego, lo que nosotros sí vamos a hacer es ponerle un impulso muy fuerte a esto del entre todos. ¿Por qué? Porque tienen vivienda topiada en costo, y porque además es público objetivo del Ministerio que pueda acceder a esa primera vivienda. Que, como te decía, va a haber otras herramientas, ¿no? Claro. Subsidio al alquiler social, alquiler con opción a compra, hay varias herramientas. Tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarte por la situación de las deudas, ¿no? Porque uno es como la principal deuda que en general las personas hacen, es el tema de las deudas hipotecarias, que hubo mucho problema, mucha discusión con las deudas del banco hipotecario. ¿En qué está esa situación? ¿Se ha aplicado la ley? ¿Cómo le llega a usted? Bien, sí, es un tema, como te decía antes, hartamente complejo, que requiere una explicación detallada y pedagógica de la ANB. En eso es también lo que estamos abocados. Ayer Claudio Fernández, el presidente de la ANB, fue muy claro con los diputados de la oposición. Les comentó que la ANB va a comenzar 2 líneas de trabajo. Una es un mano a mano, una información con cada una de las familias que está en esta situación, para la mejor comprensión de las consecuencias de la ley en cada familia, y las características de los diferentes programas en los que se pueden incorporar, porque eso no está claro. Hay familias incluso que han manifestado la intención de salir del marco de esta ley, cuando en realidad en el mediano plazo les sirve mucho. Entonces, por un lado hacer eso, y por otro una campaña de publicidad y de información más bien masiva para que la población esté al tanto. Hoy hay unos 23.323, si recuerdo bien el número de ayer de la comisión, créditos que están con posibilidades de estar dentro del marco de la ley. De esos son 1000 y pico que hoy podrían estar extinguiendo ya la deuda, y otros tantos que quedan en diferentes situaciones, que son las que un decreto nuevo que está preparando la ANB para, reglamentar la segunda ley, porque acá hubo una primera ley, luego una segunda ley que modificó la primera, y ahora un segundo decreto que trata de
ordenar, digamos, ese marco Estamos hablando de que legislativo es la quedó quita muy difícil. de años e inclusive la eliminación de la deuda. En algunos casos se extingue la deuda, pero también hay muchos requisitos que marcó la ley, que se están viendo, por ejemplo, el estar al día con todos los tributos municipales y departamentales. Eso había bajado considerablemente el universo de familias que podían abocarse. Eso Entonces, se está reviendo. El decreto está manejando cómo va a trabajar eso con las familias, pero lo que sí podemos decir es que va a haber información de la ANB de forma masiva y pública en los próximos tiempos, y que además la ANB va a trabajar con cada familia directamente. Quiere decir que no todos los que pensaron que se iban a acoger a la ley y a haber eliminado su deuda. Sí, que lo ideal es que vean caso a caso. Bueno, Cristian Di Candia, muchísimas gracias por estos muchas minutos. gracias a ti, Pilar.